Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Villa Arbá, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Después dejó a su difunta y le habló a los hititas. Yo soy un forastero residente entre vosotros. Denme un sepulcro con propiedad en terreno vuestro para enterrar a mi difunta. Después, Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham era viejo, de edad avanzada. El Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, que cuando le busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa, y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, que me juró: a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti y traerás de allá mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento. Solo que a mi hijo no lo lleves allá. Mucho tiempo después, Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve el territorio de Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello y dijo al criado: ¿quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Respondió el criado: es mi amo. Ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno. Das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad,
aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato que vimos ayer se parece al de la tempestad en el mar, que es como un anuncio en lenguaje teológico de lo que sigue después, que es el encuentro de Jesús con el mundo pagano. El relato de ayer nos mostraba cómo Jesús saca de la postración al hombre pecador mediante el perdón. Ahora nos encontramos con un caso en el que se verifica lo que escuchábamos ayer. Dice que Jesús pasaba y vio al pasar a un hombre, fijémonos bien, un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos. Aquí fijémonos en la mirada de Jesús. ¿Qué es lo primero que Jesús ve? ¿Cómo es el orden en que Jesús ve? Lo primero que Jesús ve es un ser humano. Como vamos a fijarnos más adelante, los fariseos, observantes de la ley, lo primero que ven es un pecador. Eso es lo último que Jesús ve. Lo primero que Jesús ve es un ser humano, un hombre. Y luego nos dice, llamado Mateo. Mateo quiere decir regalo de Dios. Jesús ve que ese hombre es un don de Dios para la humanidad. Volvemos a darnos cuenta de que la mirada de Jesús no solamente le da importancia al ser humano, sino que valora a cada persona. Y por último, ve que ese hombre está sentado al mostrador de los impuestos. Es lo último que Jesús ve. Y lo ve en función de lo anterior, como quien dice, este regalo de Dios que es este ser humano se está desperdiciando aquí. Y entonces Jesús, en vez de señalarlo de manera acusadora, pecador, indigno, miserable, no. Jesús le hace una invitación. Sígueme. Jesús se da cuenta de que este ser humano, que es un regalo de Dios para la humanidad, se está desperdiciando y por eso le ofrece la oportunidad de realizarse. Sígueme. Seguir a Jesús no es simplemente irse detrás. Implica el discipulado, hacerse discípulo suyo. Es decir, aprender de Jesús el sentido de la vida. Aprender de Jesús a relacionarse con Dios. Aprender de Jesús a relacionarse con los demás. Hasta ahora Mateo estaba buscando dinero, sentado al mostrador de los impuestos, sin importarle mucho la relación con los demás. Los demás importaban en la medida en que aportaban. Y dice el evangelista que Mateo se levantó y lo siguió.
Recordemos el caso de ayer, el del paralítico. Levántate, se levantó. Vete a tu casa, se fue. Ahora se trata de que este hombre compromete su libertad. Ya no simplemente se levanta de su postración, o sea, abandona su profesión de recaudador de impuestos. Recuerdo, los recaudadores de impuestos de aquella época eran traidores a su pueblo. Él abandona esa profesión y compromete su libertad. Jesús le da libertad y entonces él la compromete con Jesús. Lo siguió, se levantó y lo siguió. Luego, en la casa de Jesús se ofrece un banquete, y en ese banquete estaban reclinados Mateo y muchos publicanos y pecadores que habían acudido y que se sentaron con Jesús y sus discípulos. Pensemos esa escena, la oportunidad que Jesús le abrió a Mateo significó una puerta abierta para mucha gente que estaba en la misma condición de él, recaudadores, y para otros que estaban en una condición parecida, pecadores. Pecadores se decía no solamente de los que no observaban la ley judía, se decía también de los paganos. Y por eso estos hombres paganos, insatisfechos de la vida, también acuden a este banquete de Jesús y se reclinan. Reclinarse es la postura en la que comen los hombres libres. ¿A qué se debe esa actitud de libertad? A que Jesús, con su llamado, les ofreció el perdón y ellos ahora se sienten perdonados. Recordemos el paralítico de ayer. Quedó libre y por eso podía deambular tranquilamente. Pero los fariseos, como ya dije antes, no ven primero al hombre, no ven al ser humano como regalo de Dios. Ellos se fijan en si es pecador o no es pecador. Eso es lo que a ellos les importa. No están pendientes de la realidad de la gente, sino de las normas que establece la religión. Y a través de las normas ven y valoran a las personas. Entonces, por eso los fariseos no se dirigen a Jesús, entre otras cosas, porque si Jesús está mezclándose con publicanos y pecadores, Jesús es lo mismo que los publicanos y pecadores, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Los fariseos consideran que Jesús se ha profanado, es impuro, y por eso es indigno de que ellos le hablen. Ellos le preguntan a los discípulos: ¿por qué razón come el maestro de ustedes con publicanos y pecadores? Los discípulos no es que tengan que dar cuentas del comportamiento del maestro, es que los fariseos les están llamando la atención. A ese es al que ustedes siguen.
con ese es con el que ustedes andan. Ustedes no se dan cuenta de que es un tipo profano, es un tipo impuro. Ellos están apuntando a descalificar a Jesús. Y por eso, a hacer que los discípulos se sientan avergonzados de andar con Él. Jesús mismo les responde. La respuesta que Jesús da es distinta de lo que aparece en la traducción. La traducción dice, no necesitan de médico los sanos sino los enfermos. Eso es una verdad de perogrullo. Eso es así, pero es que eso no es lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es, no sienten necesidad de médico los fuertes, sino los que están mal. Y aquí está Él refiriéndose a tres cosas. Primero, el término médico se usa en la Biblia para referirse al curandero. Todavía en aquella época no había facultades de medicina. Para referirse al curandero o para referirse al dirigente social, a los jefes, a los dirigentes. Aquí Jesús se está refiriendo no al curandero, porque aquí no se trata de caso de enfermos, se está refiriendo al dirigente. No necesitan dirigente, no necesitan conductor, no necesitan guía. Los fuertes, esa expresión los fuertes remite al profeta Isaías. Con esa expresión el profeta Isaías califica a los que tienen poder en la sociedad judía. No necesitan de médico, de dirigente, de guía, de conductor, los que ya están en posiciones de poder, sino los que se sienten mal. Esta expresión, los que se sienten mal, remite a otro profeta, al profeta Ezequiel, que con esa expresión se refiere a las ovejas que están descuidadas por los pastores. Es el mismo cuento con otra imagen. El profeta Ezequiel hablaba de pastores. Jesús habla de médico. Es lo mismo. Los que necesitan médico son los que se sienten mal, es decir, los que están a la deriva, abandonados al garete. Y luego les hace una afirmación: yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿Quiénes son los justos y quiénes son los pecadores? Los justos son los que se sienten satisfechos de sí mismos. Son los que se sienten perfectos. Son los que se sienten acabados, dignos, merecedores del aplauso de Dios. Que Dios diga: qué suerte la mía tener a esta gente. Esos son los justos. En cambio, los pecadores son aquellos que no se sienten satisfechos de su vida, que quieren más de sí mismos y de su propia vida. Y entonces están en una búsqueda, en un propósito de ser mejores. Por eso Jesús los manda a los fariseos: vayan y aprendan lo que significa
quiero misericordia y no sacrificios. El Dios de Israel es el Dios que supedita el culto a la misericordia. Es decir, el Dios de Israel no es el que pide que lo honren a Él desentendiéndose de los seres humanos. Es el Dios que pide que primero se tenga en cuenta la situación de los seres humanos para que luego se le pueda dar culto a Él. Quiero misericordia, no sacrificios. Estos dirigentes que son los fariseos no son buenos para el pueblo, y no son buenos para el pueblo porque le endurecen el corazón a la gente, la vuelven insensible frente al sufrimiento ajeno y la ponen a juzgar con dureza a los demás. Son pecadores y listo, se acabó, no hay nada que hacer con ellos. En cambio, Jesús es misericordioso y le da culto a Dios precisamente sintiendo y manifestando misericordia por los que se sienten mal. También este Evangelio nos interpela como el de ayer. Como hemos dicho en otras oportunidades, nosotros no somos mensajeros de la ira de Dios. No estamos puestos en el mundo para arrugarle la cara a los pecadores. No estamos puestos para manifestarles desprecio a los descarriados. Estamos puestos para anunciarles la buena noticia del perdón ofrecido de Dios.